¿Qué tal? Buenas noches, Dios me los bendiga. Esperemos que se encuentren bien. ¿Estamos bien? Están muy callados. Otra vez, Dios los bendiga. Amén. Eso, ¿verdad? Sí, entonces qué bueno que estamos en esta noche aquí, reunidos para adorar a nuestro Dios y cada momento que le entonamos cualquier canto, tiene que ser una celebración realmente, un corazón abierto a nuestro Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, antes de compartir la palabra, nada más quiero dar un anuncio. Estamos invitando a toda la iglesia a un taller de predicación expositiva, cómo estudiar la palabra, cómo estudiar la Biblia. Y vamos a tener, bueno, todos somos invitados, la iglesia también, a este taller que va a ser el sábado 26 de marzo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Son 4 horas en la cual vamos a estar aprendiendo. Este taller lo va a estar compartiendo nuestro pastor Fermín Cuarto y va a ser en Semilla Mostaza en Monterrey, está por Avenida Colón. Entonces, no tiene ningún costo. Como iglesia estamos todos invitados y queremos, pues, si ustedes quisieran tomar parte de este discipulado, que puedan aprender, no, discipulado no, es un taller que quieran aprender cómo leer la palabra, cómo estudiar, cómo compartir expositivamente, pues se pueden acercar conmigo o me pueden avisar. Ojalá pueda ser en el transcurso de esta semana, porque yo tengo que mandar las personas que vamos a estar asistiendo. Entonces, no tiene ningún costo. Es el sábado 26 de marzo, de 10 de la mañana a 2. Son 3 horas de enseñanza, un coffee break de 45 minutos, que es como un receso que tenemos para que no esté tan pesado. Y es un taller en base a cómo estudiar la palabra. Así que ojalá nos puedan acompañar, está abierto para toda la iglesia y ojalá también pueda ser de bendición para ustedes. Yo sé que lo van a disfrutar mucho y ahí aprendemos un poquito el cómo estudiamos nosotros verso a verso y cómo predicar también de esa manera. Entonces, es un buen taller, es cortito y pues ojalá que lo puedan aprovechar. Así que acérquese conmigo, por favor, o mándenme un mensajito, denme su nombre para yo nomás registrarlo y ya le pasaría la dirección. Y la idea es que nos esperamos allá en la iglesia. Está por Avenida Colón, entre Edison y creo cuál es la otra calle, por ahí más o menos. Yo como que les voy a dar bien la dirección y la idea es que podamos aprender. ¿Estamos? La otra anuncio que quiero compartirles es que a partir de este domingo que viene vamos a estar implementando una dinámica en la iglesia que es, la reunión empieza a las 9:30 con oración. A las 10 tenemos nuestra reunión, nuestro culto general, y vamos a estar teniendo las puertas abiertas y todo normal durante todo el tiempo de la alabanza. En el momento que empiece la adoración, los servidores van a evitar que la gente que vaya llegando vaya a pasar a los lugares. ¿Cuál es el propósito? Que en el momento de la adoración, en el momento en que estemos metidos con Dios, que no haya ninguna distracción. Entonces, la gente que llegue tarde en el momento de la adoración, se les van a pedir que nos esperen tantito en la parte de atrás. Entonces, nomás para que ustedes estén avisados, no se vayan a enojar con los servidores. ¿Cuál es el propósito? Que la gente que venga temprano al culto pueda tener un tiempo de adoración y que no haya ninguna distracción en el tiempo de la adoración. Es un tiempo especial para con Dios. Entonces, si tú vienes temprano, te acomodas donde tú gustes, no hay ningún problema. Si te dicen que te detengas por algo, bueno, ahí atrás puedes seguir adorando a Dios. Tampoco va a ser como que, bueno, aquí me quedo a ver cuándo adoro a Dios. No, te puedes quedar adorando a Dios. Lo único que vamos a evitar es que la gente que ya está aquí al frente pueda tener una distracción. Y lo hemos dicho, la manera de evitar esto es que llegues temprano. Entonces estábamos nosotros que si les dejamos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, entonces decidimos que va a ser en el tiempo de la adoración. Nomás consideren algo, que la adoración está programada en base a la persona que dirige.
Y hay veces que cantamos 3, 4, 5 mejor de alabanza y uno de adoración y ya la libraron, ¿verdad? Pero hay veces que cantan uno de alabanza y puros de adoración y a lo mejor se cierra más pronto. Entonces, ¿cuál es el propósito? Venir temprano, buscar a Dios y avisarles para que no vaya a haber ningún detalle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ahí dicen, sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Y realmente no queremos lastimar a nadie, no queremos que nadie se enoje, al contrario, queremos que nos puedan entender y lo hacemos, creo que con el mejor propósito de estar buscando a Dios. Las puertas van a estar abiertas, no se van a cerrar para nada, pero sí a lo mejor no van a poder estar aquí al frente y van a entrar un poquito más tarde. Entonces, si llegan temprano, es más, lleguen desde las 9:30, que es la oración, van a pasar un buen tiempo aquí con Dios, se los vamos a garantizar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que podamos estar pues recordando y aprendiendo de lo que Dios nos está mandando. Ok, pues vamos a la palabra del día de hoy. Vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar. Estamos en esta serie del libro de Génesis. Hoy me toca a mí estar compartiendo el capítulo 20 y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que Dios nos quiere estar enseñando. Abran sus Biblias, por favor. Génesis capítulo 20. ¿Alguien me puede decir de qué hablamos la última semana, la semana pasada con nuestro hermano Arturo? ¿Alguien se acuerda? Está bien fácil. La destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y si no se acuerdan, nomás del capítulo anterior y ahí está, luego, ¿verdad? No es nada difícil. Hablamos hablaron de la destrucción de Sodoma y Gomorra y hablamos estuvimos viendo desde propósito de Dios, la maldad que había en esta ciudad, cómo ángeles llegan ahí con Lot y cómo tardan incluso en que Lot saliera y que le decían, ándale, vámonos porque van a destruir la ciudad. Y vimos la historia de la mujer, ¿no? De la esposa de Lot que va saliendo y que ella voltea hacia atrás. Y es una historia muy común o muy conocida, que se convierte en sal. Y al final vimos la destrucción, ¿verdad? Vimos cómo queda destruido, cómo Lot con sus 2 hijas se van al monte y y ahí, vimos que algo muy tremendo, ¿no? Cómo las hijas dijeron que no iba a haber descendencia, cómo emborracharon a su papá y cómo pues tuvieron una intimidad con él para poder concebir y vimos todo esto que creo que fue impactante para nuestras vidas. Entonces, vamos a continuar la historia en el capítulo 20 y creo que es algo que Dios quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. Así que, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no ponemos el tiempo en las manos de Dios? Y te invito a que le digas hoy a Dios, habla mi vida. Vine a este lugar a escucharte, a escuchar tu palabra, habla mi vida y trata en mi corazón. ¿Oramos? Papá Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias Dios porque a través de tu palabra podemos aprender lo que tú tienes preparado para con nosotros. Permite que el día de hoy, a través de este capítulo 20, Dios, podamos también ser ministrados, que tú puedas ver nuestro corazón, que tú puedas ver lo que hay dentro de nuestra vida y a través de ello, Dios, puedas transformarnos. No permitas que nada nos distraiga, no permitas que nada robe, Dios, la enseñanza que nos quieres dar y que hoy podamos ser transformados en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de todo. Amén y amén. Yo le he titulado a esta enseñanza, Dios es fiel. Y ahorita vamos a ver por qué Dios es fiel. Y mira, vamos a ir leyendo del versículo 1. Me dice así: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Leyendo el capítulo 19,
me doy cuenta que en el versículo 27, además lees unos versículos atrás, en el 27 al 19, cuando estaba la destrucción, dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Estaba hablando de Abraham, estando en el lugar donde había estado con Jehová. Verso 28, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Yo imagino que está Abraham viendo lo que está sucediendo y está impresionado. O sea, alguna vez hemos visto cuando de repente se está quemando algo y vemos de lejos el humo y vemos algo impresionante. Abraham sabe lo que está pasando. Y lo que hace ahí es que dice que Dios se acordó de él, y muy probablemente lo que hace Abraham es moverse. Y me dice en el versículo 1 del capítulo 20: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Gerar es una tierra de los filisteos. Y vemos a Abraham que parte o camina hacia allá. Y lo que sigue de la lectura es muy importante, porque vamos a ver a Abraham una vez cometiendo un error. ¿Cuántos de nosotros alguna ocasión ha pasado por una prueba, ha pasado por una tentación, por una dificultad muy fuerte y ha fallado y ha caído? ¿Cuántas veces hemos pasado en la tentación, en la prueba, y caemos? Y le pedimos quizás perdón a Dios y pensamos que nunca más vamos a volver a caer, y pasa el tiempo y después de meses, días o años volvemos a toparnos con la misma situación, con la misma tentación o prueba, y volvemos a caer. Pareciera que no habíamos aprendido la lección, y de repente hasta pensamos y decimos: creo que ya le fallé a Dios, creo que Dios no va a volver a darme una oportunidad, creo que Dios no me va a volver a escuchar, y muchas veces hasta pensamos que ya estamos olvidados del plan y del propósito de Dios. Y a veces decimos: es que ya no le quiero fallar a Dios. Gente ha venido conmigo a decirme: pastor, estoy batallando con esta prueba y una y otra vez fallo y me equivoco, ya no le quiero fallar a Dios, ya no quiero decirle que no lo voy a hacer, y sigue batallando, y a veces me han dicho: yo creo que esto no es para mí, yo creo que Dios ya no se quiere acordar de mí, ya no quiere darme una oportunidad. Pero creo que ese es un error, porque Dios es un Dios de misericordia y de amor, y que es un Dios de segundas oportunidades. Y porque todos fallamos. Y creo que lo que veremos el día de hoy me ayuda a entender eso, que aunque yo llegue a fallar, Dios permanece fiel. Mira, veamos la historia, versículo 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Este versículo me recuerda una historia que ya hemos hablado algunas semanas atrás. ¿Se acuerdan que en aquel tiempo, vimos cómo en aquel tiempo Abraham llegó a un lugar donde hubo una gran hambre, hubo una escasez y hubo una gran hambre? Y lo que hace Abraham es que Abraham va a Egipto. Cuando Abraham va llegando a Egipto, Abraham dice: mi esposa es muy guapa, mi esposa es hermosa de verdad, y si yo llego a Egipto y ven a mi esposa, me van a matar, porque es mi esposa, para quedarse con ella. Entonces Abraham le dice a Sara: vamos a decir que tú eres mi hermana. Y sabemos la historia, lo platicamos en aquella ocasión. Ellos van llegando, dice que su hermana, al faraón le gusta Sara, la manda a traer y la pone con sus mujeres, y entonces Abraham lo hace viendo por sí mismo.
lo dijimos esa ocasión, no está viendo por Sara, está viendo por él mismo. O sea, él tiene miedo a que no lo maten. Y para que no me maten, pues mejor di que es mi hermana. Y si te tienen que llevar, pues hasta la entrega. Y bueno, y ese día dijimos que era increíble esa historia. O sea, eso no pasa en nuestros días. Si era a pasar aquí, dijimos, nos matan a nosotros como casados, ¿verdad? Bueno, Abraham fue evidenciado en aquel momento. El faraón se dio cuenta que no era su hermana, porque Dios interviene y vimos cómo se evidenció esa mentira. Bueno, pareciera que Abraham no ha entendido la lección, porque ahora llega a esta tierra de los filisteos y en los filisteos se encuentra con Abimelec, que es el rey de esta tierra de Gerar. Y dice que cuando iba para allá, volvió a decir, vas a decir que eres mi hermana. Y llegó, sabemos que Sara es muy guapa y el rey la toma. Y entonces pareciera que Abraham es muy astuto, pareciera que tiene un plan para salvarse, pareciera que él piensa que está haciendo lo correcto y está actuando en su conocimiento, en su experiencia o quizás en su sabiduría. Pero también me muestra que Abraham no ha aprendido de sus errores. Y en base a esta historia, yo tengo que aprender. No se trata de hacer lo que yo creo, no se trata de hacer lo que yo quiero, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y Dios permite que algunas pruebas que hayamos enfrentado, probablemente las vas a volver a enfrentar para saber si realmente estás viviendo agradándole a Él. Un punto importante en la iglesia el día de hoy es que Dios quiere que la iglesia pueda vivir agradándole, que pueda vivir en santidad. Y todo esto siempre te va a llevar a que tu vida sea prosperada. Pero bueno, Abraham falló en la primera prueba y años después va a volver a fallar. Sigamos leyendo en el versículo 3, dice, mira, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Aquí cuando dice que no se había llegado a ella, lo que quiere decir es que no había tenido una intimidad. Simplemente había llevado, pero no había tenido Abimelec una intimidad con Sara. Versículo 5. ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón, aquí la palabra sencillez de mi corazón se puede también leer como con integridad de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Esto es importante, a mí me llama la atención, porque es pecar contra Dios. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, vuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Es la primera vez que en la Biblia que se usa la palabra profeta. Y oraré por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Interesante. Dios interviene en esta situación. Yo empiezo a leer la historia y a mí me llama la atención algo. Abimelec es el rey de los filisteos, un hombre que no conoce a Dios, un hombre que no es del pueblo de Dios. Y veo a Abraham, que es un creyente, un hombre que conoce a Dios. Hay una situación que a mí me llama la atención, cómo Dios se le revela a Abimelec, cómo Dios habla
con este hombre, con el rey, y esto me habla de la soberanía. Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, ¿no? Y nadie se lo puede impedir, porque Él es Dios y es Dios soberano. Y me dice que le habla en sueños. Y entonces Dios le reclama y le dice: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. También paréntesis aquí, esto me habla de la importancia que Dios le da al matrimonio. Esto me habla de la importancia de la fidelidad que tiene que haber en el matrimonio. Porque si algo fuera normal, Dios pudo haber dicho: bueno, tómala. Pero no, le dice: no la tomes porque es casada. Otra, pues tiene su marido, ¿sí? Y a mí me llama también la atención que Abimelech le dice: yo no sabía que estaba casada. Abimelech le dice: yo no sabía que estaba casada. Algo que también puedo aprender es cómo Dios está atento del interior más que del exterior. ¿Por qué? Porque él le dice, permítame más, se me fue aquí un poquito. En el 5, perdón. Abimelech le dice, ella dijo: es mi hermano. Dice: con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea, él es Abimelech, en el sueño le está diciendo: yo no he hecho nada malo, yo he sido íntegro, ellos me dijeron que era su hermana y yo la tomé y se acabó, pero no ha habido nada malo en mí. Y me llama la atención que Dios en el versículo 6 le dice: yo también sé, o sea, Dios sabe que con integridad de corazón has hecho esto. Entonces yo veo a Dios en todo esto, en el control, que hasta le dice: yo también te detuve de pecar contra mí. Y cuando yo lea esto me llama la atención, porque si lo quisiéramos aplicar a nuestra vida, ¿cuántas veces nosotros andamos en nuestro caminar diario y vamos haciendo las cosas que hacemos y muchas veces vamos camino a hacer lo que a Dios no le agrada? ¿Cuántas veces nosotros vamos caminando un camino hacia pecar, hacia tomar decisiones equivocadas y vamos directo a hacer lo que a Dios no le agrada? Pero en medio de todo eso, Dios siempre trata de impedir que nosotros vayamos a caer en pecar. O sea, Dios tiene ese cuidado de nosotros, porque su Espíritu Santo nos muestra, nos redarguye. Su palabra cada día me habla de lo que a Dios no le agrada. Y entonces Dios está atento para evitar que nosotros podamos pecar. Y Dios nos muestra que es pecado, pero al final el que decide pecar o no pecar somos nosotros. O sea, eso es importante, porque Dios tiene cuidado, su Espíritu Santo tiene cuidado. Y Él te habla para que no vayas a caer en el pecado. Pero Dios te permite que tú seas el que tomes la decisión. Porque Abimelech le dice a Dios: yo no sabía. Y aunque Dios le contesta a Abimelech y le dice: yo sé que tú no sabías, por eso te detuve, pero ahora sabes. Y le dice: devuelve esa mujer a su esposo. Abimelech pudo haberse despertado en la mañana y pudo haber dicho: ay, tuve un sueño medio raro. Tuve un sueño donde me decían que esta mujer era casada, que si me llegaba a ella me iba a morir. Este fue un sueño muy real y pudo haber dicho: se oye muy real, pero él pudo haber levantado y decir: a ver,
tráigame a esa mujer y voy a tomarla para ver si es cierto o no es cierto. Al principio Abimelech no lo sabe, pero ahora que ya lo sabe, Abimelech no sería ya inocente en tomar su propia decisión. Lo mismo pasa con nosotros. Dios te estorba cada día que no cometas pecado. Dios cada día te recuerda su palabra. Cada vez que uno va a hacer algo y que está mal, la palabra de Dios viene a nuestra vida. Porque la Biblia me dice que junto con la tentación, Dios siempre da ¿qué? La salida. Dios dice que ninguno puede ser tentado por Dios, pero también me dice que Dios siempre te va a dar una salida para que tú puedas evitar el caer en el pecado. Pero al fin, tú sabiendo que es pecado, tú tomas la decisión. A mí me llama mucho la atención esto, porque llega un momento donde Dios te habla y donde Dios te habla, pero llega un punto. Hay un punto donde Dios dice, te dejo. Hay otro, más adelante, hay un punto donde Dios te invita a volver, y te invita a volver, y te invita a volver, y te invita a volver. Pero llega un punto donde Dios dice, no más. Y es bíblico, o sea, lo hemos visto. Con el faraón es uno de ellos. Había una plaga, se arrepentía, Dios quitaba la plaga. Se endurecía el corazón, Dios decía otra plaga. Y así fue hasta que llegó un momento donde ya no más. Mira un ejemplo. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Cuando uno lee el libro de Romanos, sobre todo el primer versículo, me habla siempre de la condición del hombre, de la maldad del hombre. Y mira lo que dice, verso 21, pues hablando del hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, que lo sabían todo, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual, o sea, Dios estuvo hablando hasta que llega el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En otras palabras los dejó. Me imagino a Dios deteniéndote. No peques, pero tú estás insistiendo en pecar. No peques, no hables, no digas, no vayas, no hagas esto. Y de repente Dios lo que hace es que, bueno, te dejo. En amor, en tu libertad que tienes, Él te deja hacer lo que tú quieras, lo que tú decidas. Y me dice ahí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, o al deseo de sus corazones, a la perversidad de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, cual es bendito por los siglos. Amén. Dios siempre te va a mostrar que lo que está mal se llama pecado. Dios siempre te va a mostrar, pero te va a dejar a que tú tomes tu voluntad, a que tú decidas. Tú vas aprendiendo y sabes lo que está mal. Tú sabes lo que a Dios no le agrada. Pero Dios dice, porque te amo, te voy a dejar que tú decidas. A mí me llama mucha atención que otra vez estamos hablando de Abimelech. No era del pueblo de Dios, pero él vio el sueño y qué impresionante que le creyó a Dios. Él le va a creer a Dios.
Él va a dejar a Sara, no la va a tocar, le va a creer en la palabra, lo que Dios le dijo. Aunque era un sueño, aunque pudo haber dicho parece muy real, él cumplió lo que la palabra de Dios le dice. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y somos hijos de Dios y somos creyentes de Dios, pero muchas veces la palabra me entra por un oído y me sale por el otro. Y no estamos dispuestos a creer. Es más, no estamos dispuestos a obedecer. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que dejes de hacer lo que tú sabes que estás haciendo? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que está contigo para enfrentar esa tentación y vencerla y no lo has hecho? A Abimelech le dijo Dios, si tú haces esto vas a morir. ¿Te digo algo? Hay pecados que Dios te ha estado diciendo, cuidado, porque si caes en ese pecado vas a morir. No sé, pudiera poner un ejemplo ahorita. Como cuando de repente alguien casado empieza a tener una relación con una persona que no debe y empieza a platicar por mensajes, a coquetear o algo, y de repente tú sabes que está mal y sigues, y sabes que está mal y sigues, y cuando menos piensas caes en un adulterio por no haber escuchado el problema antes, por no escuchar lo que Dios te ha estado diciendo. Ese es el problema. No sé, a lo mejor los jóvenes, cuando tienen una relación con su novia, su novio, tiene una relación y de repente, pues llegan a abrazarse, a besarse, pero de repente tú sabes que hay un límite que tienes que hacer. Y de repente brincas ese límite y solamente en vez de agarrar la mano empiezan a ver otro tipo de acciones y empiezan a subir de calor, a subir de tonalidad lo que hacen, y tú sabes que está mal. Y cuando estás con tu pareja, sabes que es pecado lo que estás haciendo y tú no te frenas, y mientras estás ahí sabes que estás mal y Dios te dice es pecado. Pero en vez de reaccionar, sigues más adelante hasta que un día caes en fornicación. ¿Sí me explico, verdad? ¿A dónde quiero llegar? Que Dios es fiel y te está hablando, pero al final el que toma la decisión eres tú. Y Dios te va a decir, vamos. Y Dios te habla aquí. Y Dios te habla en la Biblia. Y Dios te habla a través de tus padres o alguien más. Y aún así no quieres escuchar lo que Dios te está hablando. Recuerda que la palabra es viva y es eficaz. Y me dice la palabra que es útil. Si hay algo que puede evitar que yo le falle a Dios, es la palabra. Ahorita me llama la atención porque Abraham toma una decisión equivocada y pone a su esposa una vez más en peligro. Yo así lo veo. Pero me llama la atención que Dios le dice a Abimelech, te he detenido para que no peques contra mí. Y eso me llama mucho la atención. Cuando nosotros cometemos errores, muchas veces solo pensamos porque afectamos o dañamos a alguien más. Pero cuando yo veo que lo que yo hago como pecado daño y afecto mi relación con Dios, eso debería ser un medio por el cual yo debería de detenerme. Abraham, ¿cómo está actuando Abraham? Abraham está actuando irresponsablemente. Número uno, está poniendo en peligro ¿a quién? A Abimelech y a todo su pueblo. Porque Dios dijo, y te lo vamos a ver, vas a morir tú y todo tu pueblo. Entonces Abraham está poniendo en peligro a Abimelech y a todo su pueblo. Número dos, Abraham está poniendo en peligro a Sara. Porque el rey pudo, al momento de darse cuenta que es mentira, puede acabar con Sara y es el rey. ¿Y quién lo puede defender? Nadie. Abraham no solamente está afectando la vida de su esposa, sino que está poniendo en peligro la promesa de Dios.
Todo esto me lleva a caminar, a recordar que Dios había prometido a Abraham que le iba a dar familia y que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso es importante, porque Dios tiene un plan para tu vida, un propósito para tu vida. Pero si tú vives en pecado, si tú vives haciendo lo malo, tú pones en peligro que Dios cumpla ese propósito en ti. Porque tú decides lo que quieres hacer o no lo quieres hacer para con Dios, ¿sí? Entonces, sigamos leyendo en el versículo 8. Regresemos ahí a Génesis capítulo 20, versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. ¿Te puedes imaginar la historia? Se levanta el rey, habla a todos sus hombres y les cuenta el sueño. Mira lo que pasó, y Dios me decía esto. Y a mí me llama mucho la atención, porque dice que todos estos hombres temieron en gran manera. ¿A quién le temieron? ¿A Abraham? ¿A quién le temieron? ¿A Sara? No, le estaban temiendo a Dios. Ellos le están temiendo a Dios en gran manera. Y de repente más, veo más temor de Dios en esos hombres, y voy a decirlo de esta manera, incluso que en Abraham, y no sé si en Sara también. Y me hace pensar, ¿cuántas veces nosotros como cristianos le hemos perdido el temor a Dios? Porque antes no queríamos pecar, antes no queríamos fallar, pero ahora de repente pudiéramos estar envueltos en pecado y seguimos pecando. Antes a lo mejor rápidamente pedías perdón, a lo mejor te has acostumbrado hoy. Y cuando yo veo que estos hombres tienen temor a Dios y pareciera que a Abraham no, yo pudiera pensar en esto, como cuando de repente haces algo y la gente que no conoce de Dios, pero sabe que tú vienes a la iglesia, te dice, oye, ¿no se supone que ustedes no hacen esto? Y es como que así con bueno, sí, cierto. Entonces, ¿por qué lo haces tú? Y buscamos excusas. Pero creo que hay un peligro cuando perdemos el temor de Dios. Versículo 9. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Esta frase es importante. Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Empieza el rey a reclamarle a Abraham y le dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te hice yo para que hicieras esto con nosotros? ¿Qué te hicimos para que trajeras este gran pecado a nosotros? Increíble, porque un pagano le está reclamando a un creyente. O sea, alguien que no conoce de Dios, de repente como que, a ver, ven para acá, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué has traído este pecado tan grande para nosotros? Y eso me llama la atención, porque para Abimelech era un gran pecado, para Abraham una gran idea. Para Abimelech era algo de vida o muerte, para Abraham no, simplemente es librarme de lo que me podía enfrentar y no confiar en Dios porque Él era el que lo podía librar. Y mira cómo reacciona Abraham, porque en estos siguientes versículos no vemos ningún arrepentimiento en él. Versículo 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Primera excusa, no hay temor de Dios. Pareciera que ellos tienen más temor de Dios que él, ¿no? Segunda excusa, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Pareciera que dice, bueno, pero si es mi hermana. Versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije,
esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Tres respuestas que yo veo en Abraham. La primera, ya lo dijimos ahorita. Él piensa que en ese lugar no hay temor de Dios y entonces lo van a matar por causa de la mujer. Y lo dijimos ahorita, temor quizás vemos más en Abimelech que en él. La segunda, está diciendo una verdad a medias. Porque alguien me puede decir, hermano, pero si es su hermana o su media hermana. Claro, pero también es su esposa, ¿o no? Entonces, cuando alguien dice medias verdades, ¿qué son? No son medias mentiras, ¿verdad que no? Son mentiras completas. Entonces, algo que Dios había mandado es no debemos ser mentir. Entonces, lo que hace él es que se empieza a excusar. Se empieza a excusar. Es que yo pensé que aquí no había temor de Dios y lo podía hacer. Es que bueno, sí es mi hermana, pero bueno, también es mi esposa. Y la tercera, mira la tercera excusa, cuando Dios me hizo salir errante. Esta palabra errante, ¿sí? Significa también descarriarse. Dice, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Pareciera que le está echando la culpa a Dios, porque le dice, cuando Dios me hizo descarriarse de mi casa o alejarme de mi casa por la culpa de Dios que me hizo quitarme de ahí, yo me quedé con ella de que ibas a decir que era yo su hermano y así quedamos. Y entonces yo puedo ver esto. Pareciera que Abraham, en vez de reconocer su pecado, simplemente pone excusas. La primera es, yo vi que aquí no había temor de Dios. La segunda, pues sí es mi hermana o media hermana, pero ahí va. Y la tercera es, creo que por culpa de Dios. Y esto me ayuda a entender algo. Mucha gente, yo no sé por qué, pero mucha gente cuando anda mal o anda viviendo en pecado, muy a menudo le echa la culpa a Dios. Es más, desde Adán y Eva, ¿no? Dios le dice a Adán y a Eva, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Y Abraham, ¿qué dice? La mujer que tú me diste. Increíble, gente que hoy anda en pecado le echa la culpa a Dios. Le echa la culpa de su matrimonio, le echa la culpa de su condición espiritual o condición material. Es muy fácil quejarse y echarle la culpa a Dios. Es que si Dios no hubiera permitido esto, yo estaría mejor. Y tengo que decirte algo, el que toma las decisiones eres tú. Nunca podemos echarle la culpa a Dios. Y en todo esto yo veo a Abraham actuando basado en su sabiduría o en su estrategia. Y tristemente, por segunda vez, ha sido una vez más descubierto. En vez de arrepentirse, se está excusando. Y hay un proverbio que me ayuda a entender esto. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Iglesia, si tú estás viviendo en pecado y no lo confiesas, nunca vas a salir de la condición en la que te encuentras. Si tú estás en pecado y no confiesas tu pecado y te apartas, vas a vivir una vida de pruebas tras pruebas, dificultades y dificultades, y nunca tendrás victoria porque tú estás encubriendo tu pecado. Aunque no se dé cuenta nadie, lo leímos ahorita, Dios ve el corazón.
Cuando Abimelech le dijo a Dios, tú sabes que ha actuado con sencillez, con integridad en el corazón. Dios le dice, yo sé cómo está tu corazón. Entonces, aquí pudiéramos aparentar cualquier cosa, pero Dios siempre ve lo más profundo. Nadie se puede esconder de Dios. Y te digo algo, la Biblia me dice que todo sale a la luz. Y si Dios quiere tratar contigo, de una u otra manera, siempre lo va a sacar a la luz. ¿Sí? ¿Cómo reaccionó Abimelech? Vimos cómo reaccionó Abraham. Vamos a ver cómo reacciona Abimelech. Versículo 14, ahí en Génesis 20:14. Dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham. Y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Como que ahora se lo regresa, ¿verdad? Como que así como que con guante blanco, así como que con sarcasmo, ¿verdad? Le he dado 1000 monedas a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada, ¿sí? Entonces, ¿cómo reaccionó Abimelech? Recuerden que era alguien no creyente, pero que en este momento tiene temor de Dios. Lo primero que hace es que le da rebaños, le da siervos y le regresa a su esposa Abraham. Es lo primero que hace. Lo segundo, le dice, esta es mi tierra y agarra el lugar, habita donde tú quieras. Tienes la libertad de quedarte donde tú quieras. Toma la posesión en el mejor lugar que quieras. Y tercero, le dice, le di 1000 monedas de plata a Abraham. Interesante, porque pareciera que el creyente es Abimelech. ¿Por qué? Porque no está pagando mal por mal. Abimelech pudo haberse enojado y le pudo haber dicho a Abraham, por cuanto has hecho así, te voy a cortar la cabeza, porque me has puesto en peligro a mí y peligro a todo mi pueblo. Pero no, él actúa diferente. Incluso aquí cuando dice en el versículo 16, y dijo a Sara, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él no se refiere a Abraham, sino a las monedas. Dice, mira que las monedas es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Las monedas viene siendo como una evidencia, ¿sí?, de que no ha pasado nada, como que todo está bien, como una evidencia de que aquí está, ¿sí? Estas monedas es una evidencia de que todo está bien. Incluso le dice a Abimelech, y me dijo Dios que tú ibas a orar por mí. Versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Que Abraham oró por el rey Abimelech. Creo que este sería un momento muy difícil, porque está Abraham siendo exhibido por Abimelech. Está diciéndole, ¿sabes qué? Dios me habló, tu Dios me habló que tú estás casado y que no es tu hermana. Y Dios me habló y me dijo que estoy mal, estoy enfermo por causa tuya. Y todo lo que hemos visto está Abimelech hablándole a Abraham y luego le dice, y sobre todo me dijo que tú ibas a orar por mí. Yo creo que no es nada fácil para Abraham
después de haberlo afectado, orar por él. ¿Sí? Es como si de repente tú tratas mal a alguien, un conocido, le falta, no sé, el respeto, lo traiciona, no sé, cualquier cosa mala. Y te dice, pues no que tú eres cristiano, no que tú no mientes, no que tú no haces esto y esto, y te avergüenza. Y luego al final te dice, bueno, ora por mí. Yo creo que no sería nada fácil. Así como que, ay, así como que, mejor ora tú por mí, ¿no? Y creo que es lo que está pasando, porque probablemente Abraham pudo haber pensado, quizás Dios ya no quiere usarme. Quizás ya Dios no me quiere servir, no quiere que yo le sirva. Y pensar así, yo creo que es orgullo. Muchas veces nosotros pensamos así cuando no andamos bien, cuando no estamos en integridad con Dios y cuando Dios a veces quiere usarnos. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú andas medio frío y llega alguien y te dice, oye, ¿puedes orar por mí? Y tú empiezas, es que, sabes que ahorita no ando muy bien, pero te voy a llevar con alguien para que ore por ti. Eso se llama orgullo. Porque pareciera que nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas y no en lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Lo correcto es humillarme y reconocer mi condición delante de Dios y ponerme en las manos de Él. Pero el que va a cumplir el propósito de todo es Él. Yo creo que lo primero que Dios hizo, lo que hizo Abraham, al momento de orar, le tuvo que decir: Dios, perdóname. Perdóname por lo que hice, por mi actitud. Y ya después ora por Abimelech. Y Dios es tan fiel que Dios escucha la oración de Abraham, aunque él le ha fallado. Y eso me gusta, porque todos nosotros le fallamos a Dios todos los días. Pero qué importante saber que Dios permanece fiel aunque nosotros le hayamos fallado. Claro, tengo que confesar mi pecado, tengo que arrepentirme, apartarme y tengo que vivir en humildad delante de nuestro Dios. Él es fiel. A pesar de lo que soy, a pesar de lo que hago, Dios permanece fiel. Y entonces yo creo que Abraham reconoce la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios y comenzó a obedecer lo que Dios le está diciendo. ¿Sí? En nuestra Biblia sigue el capítulo 21 y la primera parte lo veremos la próxima semana. ¿Sí? Pero quiero nada más leer unos versículos a partir del versículo 22. Así que vamos al capítulo 21, versículo 22, porque si ustedes leen ahí en su Biblia, dice un pacto entre Abraham y Abimelech, y es parte de esta misma persona que estamos hablando. Y quisiera nada más leer y terminar esta última punto. Mira lo que dice, verso 22. Aconteció que en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Esta frase me encanta. El que alguien que no conoce a Dios pueda reconocer que Dios está con alguien y que Dios lo bendice y Dios lo prospera, eso es un gran ejemplo de que Dios está en su vida. Y pudiera hacer esa pregunta, te puedo hacer esa pregunta a ti. La gente que está a tu alrededor ¿sabe que eres cristiano? Ahora, no porque sepa que vienes a la iglesia, no porque sabe que a lo mejor no te persinas o no tomas, no por eso. La gente que está contigo sabe que Dios está contigo porque se puede manifestar o sentir que Dios está contigo en todo momento. Eso es importante. Abimelech no conoce a Dios, pero sabe que es un Dios poderoso y va con Abraham y sabe que Abraham es una persona poderosa de influencia y sobre todo que Dios está con él. Cuando Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, lo que está hablando es que la gente cuando te ve a ti puedan saber que eso es ser un creyente. Por ejemplo, que alguien quiera preguntar: oye, una pregunta, ¿qué es ser cristiano?
Y que pudiéramos decir, ¿quieres saber qué es ser cristiano? A ver, ven, y que te hablemos a ti y podemos decir, mira, él, ella, mira cómo habla, cómo se comporta, ella es un cristiano. ¿Quieres saber qué es un cristiano? Eso es un cristiano. Porque sabemos que Dios está en él y se manifiesta. Eso es lo que le está diciendo a Abimelech. Versículo 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Este hombre, yo puedo creer que realmente le tuvo temor a Dios. Sabe que Dios está con Abraham, le dice, ¿sabes qué? Un favor, te pido, hagamos una alianza. No me toques a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. No quiero tener ningún problema contigo. Versículo 24. Y respondió a Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. O sea, llega Abraham cuando le está diciendo a Abimelech y le dice, está bien, pero mira, ahorita que tocas el tema, te quiero comentar. Yo tengo un pozo de agua que yo lo trabajé y vinieron tus siervos y me lo quitaron. Y aprovechando que estamos hablando ahorita, quiero decirte que ese pozo de agua es mío, ¿sí? Me corresponde. En aquel tiempo, un pozo de agua era tan importante porque era un lugar donde no había agua, había mucha escasez y era una bendición tener un pozo de agua. Por eso Abraham lo está diciendo. Verso 26. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. O sea, como que Abimelech dice, no lo sabía, nadie me había comentado, ni tú me habías dicho nada, pero perfecto, vamos a arreglar ese problema. Y tomó, verso 27, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. ¿Sí? Hicieron ese pacto. ¿Se acuerdan que hace una semana nuestro hermano Arturo comentaba de cómo se hacía un pacto? Agarraban los animales, los partían a la mitad y los que hacían un pacto pasaban en medio de ellos, se tomaban de la mano y decían, el pacto está hecho, compromiso. Aquel que quebrantara el pacto o que no cumpliera el compromiso, le iba a pasar lo mismo que a esos animales que estaban ahí. Eso es lo que ellos están haciendo en ese momento, ¿sí? Versículo 28. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte y dijo a Abimelech, Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Lo que está diciendo Abraham es, te voy a dar estas 7 corderas para que te des cuenta que te las di de mi mano, y cada vez que tú veas estas 7 corderas, te vas a recordar que este pozo yo lo cavé y es mío. ¿Sí? Como una manera de mostrar. Muy parecido a las 1000 monedas que le habían dado a Abraham. ¿Sí? Es el mismo sentido. Verso 31. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Y Berseba significa pozo de 7 o pozo de juramento, porque ahí juraron ambos por todo. Verso 32. E hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. ¿Qué hace Abraham? Hicieron el pacto, ellos se van, y lo que hace Abraham inmediatamente es que plantó un árbol tamarisco. ¿Por qué lo plantó? No lo sabemos por qué lo plantó. Estaba yo leyendo algunos comentarios. Algunos dicen que era un árbol que crece muy rápido y se hacía como una arbolada.
Otros decían que era un árbol que tarda mucho en crecer y es muy alto. Pero entonces, ya sea una u otra manera, lo que trata de hacer Abraham es dejar una evidencia de lo que Dios ha hecho con él. Pero lo que más debe de importarme, aparte de plantar el árbol, es que dice ahí que invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Lo más importante es ver que Abraham es un adorador. Y yo pudiera concluir lo que hemos visto de esta manera. Veo a Abraham, un hombre que miente, un hombre que no ha sido veraz y falla. Pero a pesar de que falla, Dios sale por él. Dios libra a Sara. Dios libra a Abraham. Dios restaura a Abraham. Incluso lo usa para orar por Abimelech. Pero al final de todo este proceso, Abraham termina adorando a Dios, clamando a Dios, buscando a Dios, porque sabe que lo más importante que es Dios. ¿Y cómo lo puedo ver en mi vida? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces hemos topado con la misma prueba y hemos fallado? Quiero decirte que Dios te da una oportunidad nueva a pesar de que fallaste. Dios muestra su misericordia cada día sobre nosotros. Claro, cuando confiesas tu pecado y te apartas. ¿Y cómo debes de terminar? Tienes que aprender a terminar adorando a Dios. No hay otra manera. Nuestra vida continúa por su fidelidad y tengo que terminar adorando. Lo que hace Abraham es un altar donde quiere que todos vean que es un lugar donde se adora a Dios verdadero. Que la gente que está alrededor sepa que el Dios que él cree es un Dios poderoso, un Dios grande. Lo que tú tienes que hacer el día de hoy es buscar a Dios, adorar a Dios, para dar a conocer el Dios el cual nos da una oportunidad cada día. Yo quiero terminar pensando completamente esto. ¿Cuántas veces le has fallado? Y cómo Dios permanece fiel a pesar de todo. Muchos de nosotros quizás pudiéramos pensar que Dios ya no nos da una oportunidad. Y si Dios pensara como nosotros, dijéramos, creo que ya fue mucho. Cuando alguien te falla una vez y otra vez y otra vez y otra vez, dejas de creer y confiar. Pero cuando nosotros le fallamos a Dios y nos volvemos a Él, Él nos sigue dando una oportunidad más. Y lo único que tengo que meditar y decir, esto me habla de su fidelidad. Porque si no fuera por eso, creo que todos nosotros ya seríamos consumidos. ¿Por qué permanecemos aquí? Porque Él es fiel. Porque tengo una esperanza, porque Él es fiel. Ahora, el hecho de que falles una y otra vez no es como para decir, cabo siempre fallo, o cabo como quiera Dios me perdona. No, tengo que aprender a confesar mi pecado y apartarme. Y recordar que Dios todos los días va a tratar de evitar de que peques. Pero al final la decisión tú las tomas. Así que hoy decides tú. ¿Quieres dejar de pecar o quieres continuar igual? El problema es que si tú tratas de no pecar y vienes a Dios, tendrás vida. Pero si tú vives en el pecado, ciertamente morirás. Ponte de pie, por favor.